abogado con algún grado de experiencia en materia de derechos de agua. Y es por eso que me permito estar aquí presente con ustedes y compartir algunas ideas, alguna información, algunos elementos jurídicos. Mis primeras palabras son para saludarlos a ustedes y saludar a la autoridad que nos acompaña en representación del alcalde, don señor Valle, saludar al Seremi de Agricultura, señor Astorga, y a don Marcelo Herrera, encargado en la región para el tema de recursos hídricos, por designación del delegado presidencial para esta materia. La verdad, hecha esta primera presentación, yo quisiera, organizaciones usuarios de agua suponen principalmente tener a lo menos qué es lo que vamos a organizar. Tenemos que organizar primero a las personas que son titulares de derechos de agua y después tener los títulos de agua. Y yo quisiera conversar con ustedes más que hacer una exposición. Si bien ese es el tema, cuando me solicitan la posibilidad de poder conversar con ustedes, creo que es necesario, y por favor me interrumpen y hacen consulta, porque la idea yo no tengo realmente muy claro cuál es su necesidad concreta en relación... no tengo muy claro cuáles son sus necesidades concretas en relación con los derechos de agua. En Chile, ya lo dijo el encargado por el Ministerio, quizás por el gobierno de Chile, hay problemas de agua. Uno es la sequía, ¿cierto? Algo natural. Otro tema es la distribución y cómo el Estado se enfrenta ante la entrega de los derechos de agua. Pero también hay un tema de organización de los derechos de agua. O sea, cómo las organizaciones de usuarios están llevando adelante esta función. Yo no sé, ante este tema muy global que está planteado en el título, ¿qué quisieran saber, por dónde quisieran partir, que yo pudiera abordar el tema? Adelante. ¿Su nombre? Alejandro Infante. Don Alejandro. Tenemos que botar el chip de secano costero y ponernos un chip de riego. Estamos acostumbrados siempre a hacer de secano costero y vamos a pasar a tener un proyecto de riego, a regar. Tenemos que formar comunidades de agua, tenemos que organizarnos, tenemos que partir de cero. Pregunta. ¿Usted tiene derechos de agua? Una vez que se haga el proyecto de riego vamos a tener derechos de agua. Y hoy día hay comunidades en el asilo y la floresta que tienen derechos de agua. Perfecto. ¿Aquí hay presente gente que tiene derechos de agua? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tipo de derechos de agua? Porque, vamos, a ver la segunda... Superficial y profundo. ¿Ah? Superficial y profundo. Superficiales y profundos. Pero no estamos organizados. Sí, hay dos ¿Ese es el tema? Hay dos organizaciones. ¿Cuál es? A ver. La del asilo y la floresta, dos comunidades de agua. ¿Y son de agua Superficiales. superficiales? Ya. ¿Y esos sacan agua del río Maipo. Sacan agua del río Maipo. El río Maipo, ya, perfecto. ¿Y esas dos extracciones no están organizadas? Están en el proceso de organización. Están en el proceso de organización. Y el próximo sábado partimos con la organización de la comunidad de agua subterránea. Ya. Cualquier persona que quiera hacer alguna pregunta, vamos a ir avanzando. Su respuesta me da como para poder avanzar en esta lámina. En Chile, el derecho de agua es una cosa muy, muy especial. Desde antiguo, el Código la define como un bien nacional de uso público. Es como que si todos tuvieran derecho sobre esa agua. Pero en la práctica no es así. No es así. El Estado, ¿cierto? Si bien el bien nacional de uso público, porque el Estado dispone, de alguna manera, entrega un derecho a una persona
como lo decían en la lámina, para consumo, consumo de bebida o para un proceso productivo. Entonces, el derecho de agua tenemos que distinguirlo del agua material, del agua misma. El derecho de agua es una autorización, ¿cierto?, que concede el derecho al titular para extraer agua, se extrae agua superficial, o para captar agua en el subsuelo. Una vez que yo tengo ese derecho, ¿cierto?, inmediatamente que yo tengo ese derecho, excluyo al resto sobre ese derecho, a hacer uso de ese derecho. Se extrae o se capta en un lugar determinado, en un punto determinado, ¿cierto?, para mi beneficio. Puede ser para bebida como para consumo productivo. Puede ser extracción de agua, que es superficial, o captación de agua subterránea. Y el hecho que al yo tener ese derecho, excluyo inmediatamente a terceras personas que no pueden ocupar ese derecho. Ahora, cuando yo estoy, por decir como ejemplo, cuando yo estoy en mi terreno y capto agua subterránea, obviamente que no voy a tener problema con otra persona, porque estoy en mi terreno y saco y capto el agua. La única limitación que esa agua no perjudique a los vecinos, y para eso hay unas limitaciones que establece la ley. En ese sentido tengo un derecho de propiedad. Pero ¿qué ocurre? Ahí estoy solo extrayendo desde el pozo. Pero ¿qué ocurre cuando tomo en el río, extraigo agua en el río, una cantidad de volumen de agua, por un volumen por tiempo o caudal de agua, y tengo que distribuirla en varias personas? Entonces ahí se hace necesario organizar esa extracción de agua y después esa distribución. Por favor, interrúmpanme si lo estiman necesario. ¿Ese tipo de organización tiene algún reglamento gubernamental para eso? Sí lo hay. Ahora, si lo hay, dentro de esos derechos, yo tengo derecho, en el caso de ustedes, por ejemplo, en la comunidad que ustedes me mencionan, es probable que esos derechos sean de antiguo, no sé si extraigan esas aguas por mucho tiempo. Ahora, los derechos pueden estar, que es previo a la organización del agua, es tener el derecho. Y después de tener el derecho, es tener el papel, no sé si el papel que diga que tienen ese derecho. Porque alguien que tiene un derecho de agua, dice, yo por mucho tiempo, por años, yo extraigo agua en este pozo, o sea, capto agua en este pozo o extraigo agua en este canal, pero de antiquísimo, de mucho tiempo. Pero no tengo papeles, no tengo que lo acredite. Ese es un derecho antiguo, tiene un nombre en la ley. Y eso en Chile, no obstante que llevamos ya mucho tiempo con normas legales, existe mucha proporción de eso. Eso es un derecho antiguo. Una costumbre se lee. ¿De tiempo inmemorial? Tiempo inmemorial. Hizo un memorial. Tienen el derecho, y ese derecho se necesita que alguien se los reconozca. Que el Estado de Chile se los reconozca, así dice la ley. No, que se los reconozcan para que quede en un documento. Es decir, ese documento va a ser el título. Eso hay que hacer previamente, antes de proceder, porque la organización de agua supone que ya están los títulos. Y lo otro es que el Estado les asigne un derecho de agua. Les asigna un derecho de agua, dice ahí, 1 metro cúbico, ¿me equivoqué? Dice 1 metro cúbico por segundo, dice, de Cuncumen. Entonces, el Estado, una vez que les asigne ese derecho de agua, les va a asignar a determinadas
personas, ¿cierto? A los regantes usuarios. Con ese título inscrito, ustedes están en condiciones, ¿cierto?, de organizarse. Entonces, yo quisiera entregarle a ustedes esta idea de que hay derechos que son de antiguo, que el Estado los reconoce, que si bien no están escritos, no están en papel, no están en documentos, no está el título, sí son derechos y sí existen. Y en consecuencia tienen todo el amparo legal. Previo a organizarse como organización de usuarios, necesitan tener el derecho y tener el derecho formalizado. Una vez pero si es el Estado el que le va a entregar el derecho, ya ahí está la formalización, se inscribe, ¿no?, y después se organizan como entidad. Ahí está el concepto de derecho a aprovechamiento de agua. El Estado, perdón, lo Sí. entrega en forma consultiva permanente. Si es para riego, sí, forma consultiva y de forma permanente. ¿Ah? No sé, dependiendo de la fuente, puede ser continua, permanente, o obviamente va a ser consultivo porque es para consumo o producción, ¿cierto? Permanente tiene que ser. Ahora, y puede ser también, puede ser eventual. Eventual va a depender de las crecidas, de la disponibilidad de agua. Los derechos. ¿Cuándo queda permanente o queda adscrito al terreno? Más que el dueño, porque el dueño de repente puede cambiar. No. O se lo dejan a los usuarios. Buena pregunta. Porque ahí estamos entramos en un tema de política hídrica, de normativa hídrica. En Chile, hasta 1981, estaba, lo que usted dice, estaba asociado el agua, la tierra con el agua. Con el código de 1981, el agua pasó a ser un bien privado, no obstante que el Estado lo asignaba, pero una vez que lo asignaba, pasaba a ser un bien privado, y como bien privado está protegido por el derecho de propiedad, igual que, y en consecuencia ingresaba a algo que se llama el mercado del agua, donde el que tiene derecho inscrito los puede vender. Entonces, en ese sentido, hoy el agua está, de acuerdo al régimen actual, el agua no está asociado a la tierra, sino que está asociado al dueño, es un titular. El que tiene el derecho de agua, tiene el título, él puede hacer lo que estime con el agua, puede venderlo, ¿cierto? Puede incluso trasladarlo, incluso puede no consumirlo. Y el vecino de al lado, o el APR de al lado, agua superficial o subterránea, no tiene cero agua, y el vecino de más allá tiene disponibilidad de agua material, ¿cierto? Pero el dueño hace lo que estime con su derecho. Pero se modificó una pequeña norma que dice que el que no usa el agua paga por no usarla. Pero eso ha funcionado relativamente muy de acuerdo a las posibilidades que tiene la TGA de hacerlo funcionar. Una consulta. Mi nombre es Juana González. Nosotros tenemos derecho de agua, pero en el 2012 nos fallaron las normas que teníamos escritas. Por lo tanto, nos vimos obligados a hacer un pozo profundo. ¿Estoy en la obligación también de inscribirlo? Entonces, ahí pasa, por ejemplo, usted tiene un derecho de agua, ¿lo tiene inscrito? Sí. ¿De cuántos litros de agua subterránea? Un pozo. Son pozos. Ya. ¿Y cuántos litros tiene usted de agua inscrito? ¿No se acuerda? No me acuerdo en este momento. Supongamos que tiene debe ser un litro. O a lo más dos si es que regularizó la norma transitoria. Usted que tenga el derecho, ¿cierto? El derecho es la posibilidad de poder acceder a ese máximo. Pero si no existe la posibilidad material, no accede. Que es el caso de la sequía. Todos podemos tener derecho, ¿cierto? Tengo aquí, para extraer del río 100 litros por segundo, y si el río no lleva agua, por decir no lleva nada, no tengo nada de que sacar. Lo único Entonces, que puede cambiar la puntera, ¿cierto? Puede cambiar usted el cambio, puede hacer un cambio de traslada los derechos. Ande. ¿Va?
eso puede trasladar ese derecho, es decir, yo capto, claro, si capta aquí en esta zona, en este punto, usted lo puede trasladar siempre que no perjudique a terceros. No, es que dice dentro de la misma propiedad un pozo profundo. Sí, ningún problema. Siempre que no perjudique, Al vecino. no perjudica al vecino, no perjudique al tercero. Entonces ahí se revela, fíjense ustedes, que yo no lo había dicho, pero la pregunta va, ahí se revela, el derecho es como la posibilidad, no es que sea, por ejemplo, porque si todos tienen derecho a captar entre 100 personas 100 litros por segundo, y en partes iguales, quiere decir que cada usuario de agua tiene derecho a sacar 1 litro por segundo, ¿cierto? De los 100 litros por segundo que sacan del río. ¿Me explico? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si el río no nos proporciona los 100 litros? Nos proporciona 50 litros, Se hace una proporcionalidad. se hace una proporcionalidad. Y si es 50 litros, quiere decir que cada usuario solamente va a poder llegar 0,5 litros por segundo. Entonces, ¿y quién hace ese manejo? Y ahí está la siguiente, por favor. Y ahí está la necesidad de la organización. Ahí está la necesidad de son entidades con personalidad jurídica que están reguladas en el Código de Agua, muy reguladas, y que tienen fundamentalmente como función, ¿cierto?, extraer de un canal o de un río las aguas, o captar las aguas subterráneas, distribuirlas, conducirlas y distribuirlas. Y también tiene la facultad de alguna manera de resolver conflictos, una facultad disciplinaria, que los usuarios se porten bien, se respeten, porque eso significa, si captan 100 litros por segundo, si van a captar esta agua en el río, van a tener que distribuirla por canales menores, ramales, ¿cierto?, o por acequia, ¿cierto? Y ahí tienen que haber marcos partidores. ¿Quién controla eso? La Junta de Vigilancia le entrega en el punto, la Junta de Vigilancia, que sigamos la siguiente, tipos de organizaciones de agua. Tenemos comunidades de agua, que tratan de un cauce artificial, comunidades de obras de drenaje, asociaciones de canalistas y juntas de vigilancia. La fundamental diferencia entre todas esas organizaciones es que la Junta de Vigilancia administra el río, administra un río. Esa es la fundamental diferencia. En Chile, sin duda que habrá, pero la verdad es que no conozco, normalmente la Junta de Vigilancia no regulan normalmente todo el río, porque como nosotros somos de cordillera mar, y ese es el sentido del escurrir de las aguas, normalmente se clasifican, se dividen por secciones, ¿cierto? Y en cada sección hay una junta de vigilancia, pero la junta de vigilancia administra el río, ¿cierto? Y los que tengan derecho a extraer agua del río, les entregan un punto. En el caso, así ustedes van a extraer en el norte del río... ¿Ah? El norte del río Maipo. En el norte del río Maipo. Entonces la Junta de Vigilancia del río Maipo les va a entregar a ustedes una cantidad de agua de derecho para que lo distribuyan en esa comunidad. Ahora, normalmente, por ejemplo, yo conozco el río Aconcagua, que tiene distintas secciones, es increíble, ahí no hay un solo río, sino que cada sección es como un río. Captan, extraen agua a la primera sección y después el río brota nuevamente en el cauce natural, brota nuevamente las aguas y nace un nuevo río. Así es. Entonces, ¿qué peleas hay? A veces entre secciones. Cuando se extrae más agua, ¿cierto? ¿Por qué puede ocurrir? Imagínense, ahí está la diferencia entre derechos permanentes y derechos eventuales. Los derechos permanentes, si están en un río, los derechos permanentes,
la Junta de Vigilancia puede distribuir los derechos permanentes, pero una vez que se sacan los derechos permanentes, tiene que dejar, porque si hay abundancia, la abundancia significa dentro de 5 años, esos son los derechos permanentes, el agua que se midió durante 5 años. Y si llueve, pero hay una cantidad tremenda, ¿cierto?, que pasa el promedio de los 5 años, por favor me interrumpen, si pasa ese promedio, esos son derechos eventuales. ¿Y qué pasa? Que tenemos mucha tradición desde la colonia en materia de agua. En Chile todavía todo no está medido. Todo no está medido. Y en consecuencia, no sabemos hasta dónde llegan estos derechos para poder disponer de los otros derechos cuando llueve mucho. No sé si me explico. Por ejemplo, el Estado de Chile, cuando quiere crear un embalse, ¿con qué lo va a llenar? ¿Con los derechos permanentes? No lo puede llenar con los derechos permanentes porque los permanentes ya tienen dueño, que es el promedio que se usa en los 5 años. Tiene que llenarlo cuando hay abundancia, y eso se llama derechos eventuales. Pero para saber los eventuales, yo tengo que saber los permanentes. Entonces, ahí, por eso es complicado el tema del agua, y es más complicado, es muy complicado porque al Estado de Chile, y me corrigen por favor las autoridades presentes, pero mi experiencia, el caso en Petorca, que es una zona de casi de extrema sequía, cuesta organizar esto porque legalmente no se le puede decir, ¿sabe qué? Estos son sus derechos, y con todos estos derechos, entonces ¿qué ha hecho la Dirección de Obras Hidráulicas? Ha estado solicitando derechos para los años de abundancia para poder llenar embalses. Entonces, en los ríos se producen estas dificultades, ¿cierto?, que pueden estar entregando más allá de los derechos permanentes, y al sacar más allá de los derechos permanentes no permiten que los que tengan derechos eventuales, que es el plus de más abundancia, para que los que tengan... Si yo tengo un derecho eventual, quiere decir que cuando hay mucha agua, yo tengo derecho a sacar, porque tienen preferencia primero los derechos permanentes. ¿Sí? ¿Los derechos de paso influyen en los permanentes y los eventuales? Derechos de paso. Lo que ocupa la eléctrica. Sí, no... Eso, ¿usted se refiere...? ¿Que influyen? Mire, sabe que no deberían, pero los agricultores dicen que sí. Yo no sé quién tiene porque derecho se refiere a los derechos no consultivos. Los ocupan, ¿cierto? Es decir, lo que ellos mismos ocupan retornan al mismo lugar. ¿Sí? Perfecto. Si lo que ocupan, Pero los agricultores dicen que eso que se ve en lo teórico tan sencillo, y dice, pero si el agua la toma en un punto y la devuelve 10 kilómetros más abajo, ¿cierto? Si te toma ya, por decir algo, 100 litros, debería devolver 100 litros. Ya, perfecto. 10, los capta ya 10 kilómetros y lo devuelve 10 kilómetros más abajo, por decir algo. Pero sin embargo, esto ha pasado en el sur, los agricultores se oponen. A lo mejor, que empezamos, a lo mejor sale menos agua, pero ¿sabes lo que pasa? Que afecta, porque el agua cuando va por el río, ¿sabes lo que va, no? ¿Por arriba o va agua? Y por abajo. Y por abajo también. Entonces, si yo capto todo el agua de arriba, derecho no consultivo, seco toda la napa para abajo. Entonces se produce un tema, un efecto que debe estar en los proyectos, un efecto que seca las napas subterráneas. También hay un efecto... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué problema tenemos en este tema que usted dice, en este tema? ¿Qué pasa en este tema? Que entronca, por mucho que los ingenieros, no hay ningún ingeniero acá en la DGA, ¿cierto? ¿No? Por mucho que el ingeniero hidráulico de la Dirección General de Agua diga, no, si nosotros sabemos medir y si se toma allá, si el pozo allá saca 10 litros, acá baja 10 litros, no está clarificado. La vida subterránea, de la vida de las aguas subterráneas y cómo se maneja, no está clarificado. Lo que sí, alterar el curso del río no es simplemente sacar el agua superficial, cortan la napa, y entonces es un tema de impacto que tiene que ser muy bien estudiado. Una pregunta, por ejemplo, cuando se está hablando de comunidades de agua, asociaciones de agua,
yo por ejemplo tengo la experiencia en otro lugar que estoy viendo, que hay una asociación de canalistas que es muy antigua, de 1847, y tiene obviamente propiedad en el río Mapocho. ¿Tienen? Propiedad del río Mapocho, por efecto que le dice yo que son de tiempo inmemorial, cuando se habla de derechos del ser. Entonces, sin embargo, esta gente quedó cada uno con una cantidad de propiedad del río, pero se hizo una asociación de canalistas que está en la región. Pero pasa el tiempo y los que están encargados fallecieron, los que continuaron no se hicieron cargo de la asociación, entonces como que quedó el derecho como de dispar. Algunos inscribieron ese derecho aduciendo obviamente la antigüedad, porque dice la escritura de derechos inmemoriales, se organizaron. Entonces hay de repente ciertos vacíos, que cuando parte una comunidad, los encargados de una manera, como todo ser humano, fallecen. Todos partimos, entonces de repente, a veces lo que continúa las primeras, terceras generaciones continúa organizándose, pero después se empiezan a dispersar, y las personas como de nosotros hemos ido mirando, después de estos derechos, ya la asociación como tal ya no existe, sino que estas personas, como usted dice, son dueños del derecho y lo empezaron a vender a otras partes y lo han trasladado. Es decir, del minuto que esta gente partió con una asociación, en este caso ellos fueron dueños de derecho merced, porque vivían frente al Riverano, pero aquí la parte que me queda un poquito a mí del aire es cuando está una comunidad de agua, da el derecho al Estado, ¿qué legalidad hay para que esto en algún minuto no acontezca? Porque la persona pasa a ser dueño del derecho del agua, que en algún momento le puede decir al otro campesino, o sea, que véndeme tu derecho porque yo no tengo más en mi campo. Bueno, vamos en su momento, sí, perfecto, pero me está adelantando la materia. ¿Cómo se resuelve un poco ese conflicto? Lo vamos a ver. ¿Tipo de por favor? Sí. Mi nombre es Caballero, o sea, familia Gallardo Romero. Estamos de Coco, afincados acá, más bien de Mayo. Lo compramos en una parte que estamos en subida, 30 metros, ¿cierto?, del nivel. Por lo tanto, en el agua normal que tenemos acá en Cocumel, muchas veces tenemos problemas. ¿Ya? Está hablando usted del agua potable, Claro. del agua. Entonces, la idea, voy dónde. Estamos madurando, ¿cierto?, un proyecto va a ser un pozo. ¿Para la PR? Claro, ya. Entonces, podríamos solucionar ese problema, ¿cierto?, de tener más agua, ¿cierto? Pero esto tiene un costo, es muy alto. ¿Qué documento hay que tener? ¿Cómo hay que hacerlo para poder tener derechos de agua? Aunque yo voy a hacer mi hoyo solo. Si usted quiere, claro, en ese caso, ahí también se revela el bien nacional de uso público. ¿Ya? Usted tiene una cantidad de derechos, y eso significa le permite como de posibilidad de extraer una cantidad de agua, un volumen, un caudal, ¿cierto? Pero si ese caudal, atendido que está creciendo la población, etcétera, necesitan expandirse, son muy típicos, ¿cierto? Ustedes tienen que solicitar al Estado que le conceda más derechos de agua. Y eso va a depender de la zona. Yo aquí me pierdo en qué zona está, si está. Yo sabía que esta zona está en zona de restricción, no sé si... ¿Sí? ¿Todavía está en zona de restricción? Ya, qué bueno. Si está en zona de restricción, la DGA va a decir, ¿sabe? ¿No puedo hacer pues? No, porque el acuífero ya está copado. ¿Ah? Si el acuífero, como los funcionarios de la DGA saben, tienen un mira y dicen, no, aquí hay tantos litros por segundo, tantos metros cúbicos, ¿cierto? Dicen, no, ya está copado. Pero ya está copado, no lo van a dar. Eventualmente le podrían dar derechos provisorios. Y mi experiencia, y es lógico, que la DGA a una organización como una APR, ¿cierto? Y habiendo materialmente la posibilidad de que usted pruebe de que efectivamente hay agua material, es probable que le dé derechos provisorios. Eso significa que si usted tenía 5 litros por segundo en un pozo o un litro, pero para poder ampliar se necesita otro litro, le puede dar 1 litro por derecho provisorio. No le puede dar definitivo porque está en zona de restricción. ¿Ya? Y eso significa que si dentro de un plazo determinado nadie reclama y no perjudica a nadie por extraer 1 litro más, puede solicitar que se lo concedan definitivo porque usted probó de que no se le perjudicó a nadie. Esa es la posibilidad. Y ahí entonces tienen otro concepto de derecho, que es derecho definitivo, ¿cierto? Que son suyos, que nadie se los puede quitar, a derechos provisionales,
que se lo entrega el Estado de Chile para, úselo. Mire, porque si usted dice que hay agua, perfecto, se lo entregamos, pero de acuerdo a nuestros estudios no podemos dar más. Si usted perjudica a terceros o reclaman durante en un periodo de X de años, alguien reclama, a usted vamos a tener que cortarle esa extracción de agua mayor. No sé si me... Sí, lo que pasa es que pongámosle, si a mí me autorizan, ¿cierto? Y es algo provisorio, y voy a hacer un pozo, pongámosle que el agua la tengo, la cuota la tengo a 15 metros, voy a tener que pagar la extracción, tubería y un montón de cosas, ¿cierto? Y eso es provisorio. Y en el momento dado me pueden decir, ¿sabe qué? Cambiaron las condiciones y me quedo con toda mi infraestructura y no tengo agua. Porque me la sellan, digamos, no la puedo pagar. Sí, pero también el Estado, como decía el señor Marcelo Herrera, el Estado le está entregando gratuitamente un derecho. Ya. Que en teoría es de todos los chilenos. Entonces, y aquí se produce increíblemente, uno dice, este sistema de cómo se manejan los derechos de agua, ¿es público, es privado? Y la verdad es que es una mezcla, por decirlo. Claro, el Estado asigna, pero quien entrega, asigna, pero después, una vez que ingresan al patrimonio, el privado hace lo que quiere, tiene libre disponibilidad, con ciertas restricciones, como derecho de propiedad, pero en el caso, cuando es un derecho individual, pero cuando está con más usuarios, los que administran la extracción, la captación, la distribución, la conducción y las obras son los usuarios. Y eso es antiguo, y eso se ha aprobado. Y además eso evita al Estado, se imaginen que el Estado no hubiera que administrar esto, evita un tremendo costo para el Estado. ¿Sí? Ahí vamos a entrar ahora al punto de cómo vamos a constituir la comunidad. Una pregunta, me estoy entendiendo mucho en el horario. ¿Ya? Me quedan 10 minutos. Una pregunta, usted me dice una... Yo a usted no le voy a dar más la palabra, dígame. Usted mejor vaya adelante. Dígame. Fuerte y claro. Oiga, es que resulta que yo tengo pozo y lo tengo inscrito. Y lo tengo inscrito yo a cuántos metros pueden hacer oso pozo. Sí, normalmente 200 metros. Entonces ya vamos a... Es que yo tengo un problema ahí porque a 70 metros, 60, 70 metros me hicieron un pozo. Usted tiene que reclamar. Ahora, en el caso, alguien me... ¿Cuál es el procedimiento? Yo no puedo ni Ya, entrar porque vamos me quitan toda el agua y me quitan toda el agua a mí. Ese procedimiento para reclamar lo vamos a ver inmediatamente. Para los recursos de... Ahí vamos. En estricto rigor, El caso de que el señor que estaba... es individual. Es individual. Es un caso de suministro de agua potable. Es bien eso. Como él no está haciendo bien abastecido de agua potable, entonces él propone o está pensando o evaluando de hacer una captación de agua subterránea. Pero resulta que la PR está ocupando en este momento del recurso de agua que tiene ya con resolución de género a 7 litros sobre 22 litros. O sea, el problema es que la PR no ha podido crecer, ampliarse, para poderle dar solución al problema que tiene el señor, y no solamente él, sino que muchos otros. Entonces, en definitiva, el problema, como se trata de asociatividad, se trata más bien de resolver el problema que tiene el APR y no el problema personal de cada uno, sino Ahora, como asociación no de lo tengo. usuarios de agua potable. ¿Cuál es su nombre? Emily. Don Emily, mire, el tema es que las preguntas las estoy aprovechando independientemente que son consultas individuales para poder explicar algunos conceptos. ¿Cierto? Hablamos de derechos permanentes, de derechos definitivos, derechos eventuales. Porque a ustedes lo que le deberían dar deberían ser permanentes, estar en la disponibilidad y no eventual. Constitución de organizaciones de usuarios de agua. ¿Cierto? En el estricto rigor, cuando dos personas, ¿cierto? Dos o más personas tienen derecho en un mismo canal, embalse o acuífero, necesariamente ahí hay una comunidad de agua que está reglamentada por el Código de Agua.
Entonces, ¿qué es lo que viene después? Es, por ejemplo, si ustedes ya estuvieran captando agua ahí, en la práctica, en el hecho, extrayendo agua ahí, en el punto, ya tendrían una comunidad de agua. Ya la tendrían. Pero después que tienen la comunidad, ¿cierto? Lo que hay que hacer, existe la comunidad en términos de hecho, por el solo Ministerio de la Ley, hay que reglamentarla o constituirla. Para reglamentarla o constituirla, hay que tener un título, un derecho, que diga dónde extraigo, con qué calidad extraigo, etc. Ese título, por lo que ustedes me dicen, ya lo tienen, lo van a tener, ¿cierto? Bueno, una vez que se lo entregue, ¿cierto?, a la cantidad de personas que figuren como titulares que el Estado le asigne esos derechos, tienen que, por acuerdo entre todos los usuarios, por escritura pública, formar la comunidad de agua. ¿Ah? Formar la comunidad de agua. Después de formada la comunidad de agua por escritura pública, tienen que cumplir ciertos requisitos, tienen que inscribirla en la Dirección General de Agua. Y una vez que están inscritas en la Dirección General de Agua, inscribirla en el Conservador de Bienes Raíces de San Antonio. Todos felices y contentos. Pero si los usuarios son 100, ¿cierto?, y no todos se ponen de acuerdo para formar la comunidad de agua, tienen que recurrir al juez para que el juez los constituya como comunidad de agua. ¿Por qué es importante? Ahí dice, se entiende lo realizada por el registro de la Dirección General de Agua, es el trámite previo a inscribir en el conservador. La siguiente. ¿Por qué es importante? Porque van a tener una organización que les va a resolver, no le va a resolver todos los problemas, sino que debe resolver, porque se van a producir problemas. Que hay que, primero, a lo mejor, primer problema, bueno, hay que pagar un celador, un aguatero, se le dice en algunas partes, etc. Bueno, y para eso hay que cobrar cuotas. No le están cobrando por los derechos de agua, porque ustedes son dueños. Le están cobrando por la administración de lo que significa la organización. ¿Qué significa la organización? Tiene que tener un canal, tiene que conducir. Tal vez si está de tierra, hay que revestirlo de cemento, hay que poner marcos partidores, hay que poner, etcétera. Y eso significa gastos. ¿Ah? Administrar cauces naturales o artificiales, en el caso de los cauces naturales, la Junta de Vigilancia tiene que tener muy buenos marcos partidores donde entrega, ¿cierto?, al canal para que no salga más agua de la que no corresponde. Y ahí también, en algunos casos, se pueden poner hasta medición, la saca, según como levanten la compuerta, está determinado los litros por segundo que pueden ir, y también dependiendo de la velocidad. Eso es un técnico. Distribuir todas las aguas entre sus miembros. Explotar las obras de extracción o captación. Así, conservar, mantener, cuidar las obras de aprovechamiento común. Todo eso tiene que hacerlo la organización. Y ustedes como usuarios lo que tienen que contribuir a que eso se haga. Y normalmente eso significan gastos. Además de obligaciones de estar comprometidos con la organización. De ir a reuniones de asambleas de la comunidad de agua, ¿cierto?, integrar el directorio e integrar y elegir a las personas que sean las más capacitadas para esa función. ¿Está siguiente? Y un tema que es de suyo importante, que estando organizado no es la ley de la selva. Porque aquí el Estado interviene, tiene ciertas atribuciones, el Estado de Chile, la Dirección General de Agua, pero la primera instancia para resolver los problemas, y créanme que yo fui director en una comunidad de agua, y los que mejor saben de la distribución del agua en su territorio, en su terreno, son los propios, como dicen en el campo, los propios dolientes, los propios afectados. Entonces ellos tienen que resolver primero el conflicto. Resuelto el conflicto, el directorio resuelve, como ahí dice árbitro arbitrador, significa así
como buen amigo, tratando de congeniar, de armonizar todo, ¿ah? Sin necesidad. No es un juicio, sino que el directorio recibe los antecedentes, escucha y dice, no, esto es lo más conveniente, esto es lo que corresponde. Y en caso que no se cumpla, mire que es importante, ahí tiene importancia la organización. En caso que no cumpla lo que dispuso la organización, el directorio puede recurrir a la justicia para pedir el auxilio, ¿cierto?, de la fuerza pública para hacer cumplir. Generalmente son temas de marcos partidores. Y si el que participa en un conflicto, en una organización de usuarios, no está de acuerdo, reclama judicialmente. La siguiente. ¿Qué tiene que hacer el carabinero? Ahí hay una foto, hay dos carabineros, ¿cierto? Más conocidos como carabineros. Están viendo el tema de abriendo una compuerta. Sin duda, los funcionarios públicos tienen que ceñirse estrictamente a la ley. Están cumpliendo una resolución judicial por petición, ya sea directamente de la justicia o porque un directorio de ese canal, de esa organización de usuarios, le prestó el auxilio a la fuerza pública para hacer cumplir. Y el que no cumple una resolución judicial comete delito. Eso sería. ¿Dónde están normalmente las normas? ¿Dónde se rigen estas organizaciones? Está fundamental la pregunta que usted me hacía, en el Código de Agua. Hay un reglamento que establece sobre normas de explotación y que trata ahí sobre las comunidades de aguas subterráneas. Pregúntenme si conozco alguna, y no sé si existe, la verdad. Imagino, está en la ley, qué bonito. Es decir, sobre todo cuando hay sequía, en zona, yo soy muy cercano, soy de la provincia de Petorca, y provincia de Quillota, donde hay mucha explotación de agua subterránea para la fruticultura, palto particularmente, y donde hay mucha explotación de agua subterránea, ¿cierto? Zona de restricción. Y debe organizarse, dice, está la posibilidad, y si no lo hacen los usuarios, lo pueden hacer la Dirección General de Agua, de organizar una comunidad de agua subterránea. Yo la verdad es que no lo he visto. Es decir, están en las herramientas legales para hacer una mejor distribución de las aguas, pero a veces existen algunas imposibilidades prácticas. El reglamento del Catastro Público de Agua es un registro que lleva, es un catastro que lleva la Dirección General de Agua, y las organizaciones de usuarios se entienden organizadas cuando se inscriben en ese catastro público que lleva la Dirección General de Agua. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes, de acuerdo al caso que ustedes planteado, el Estado les asigna el derecho, una cantidad de caudal, a una cantidad de personas. Ese derecho se reduce a escritura pública, ¿cierto? Se inscribe en el conservador, ¡pum!, son dueños. Una vez que estén inscritos como dueños en el conservador de bienes raíces de San Antonio, con esa inscripción tienen que organizarse en comunidad de agua por escritura pública, si están todos de acuerdo, o vía tribunales, si los que están ahí no están todos de acuerdo. ¿Por qué pues? Tienen que firmar en la escritura pública, y si alguno no firma, tienen que ir al tribunal. ¿Alguna consulta? Siempre, para todos los que son titulares de derechos de agua, están amparados por el derecho de propiedad, y para resolver tipos de problemas tienen todo el amparo legal correspondiente, y hay acciones para defender esos derechos de agua, aun cuando no estén inscritos o formalizados, no estén en papel. ¿Alguna consulta? Don Pedro, ¿alguna? Había una pregunta que hizo el caballero que tenía que ver con dónde reclamarse, que tenía problemas de voz.
dónde reclamar. Eso es un derecho que solamente le afecta a usted, y no está en una organización, porque su derecho es individual y no es de caso suyo, no es dentro de una organización, tiene que reclamar directamente a los tribunales de justicia, porque le están perjudicando lo que es suyo, su derecho. ¿Sí? Tengo el derecho inscrito yo del 75% de una vertiente con otra persona y no me dejan prácticamente hacer uso del derecho de mi memoria. El otro 25 no le deja hacer uso. Si lo Es tiene... que está en la propiedad de él. Es como una herencia que dejaron los abuelos. Ah, mire, buen punto que abordó. Yo sé qué buen punto que abordó, porque abordó un tema, de esto podemos hablar mucho, pero abordó un tema usted que se llama la servidumbre de agua. El que tiene el derecho de agua, tiene derecho a imponer la servidumbre por donde va a pasar el canal. No sé si... ustedes ya tienen, ¿existe el canal en el cual van a conducir? Hay que hacerlo. En consecuencia, van a tener derechos de agua, pero no van a tener que hacer un canal. Y a lo mejor el canal irá a pasar, no sé por dónde irá a pasar, pero teniendo el derecho, tienen el derecho de agua, tienen derecho a pasar por las propiedades que tengan que pasar para llegar con el agua al punto donde la van a aprovechar. Ahora, si van a pasar por una propiedad privada, a lo mejor tienen que indemnizar, el Estado se encargará de esa situación, pero lo que quiero expresarles es que tiene el derecho, en el caso suyo, tiene el derecho, si usted tiene un derecho a traer agua en la propiedad, en el punto de además allá, tiene derecho, si tiene derecho a sacarla, y no le pueden impedir porque es dueña, no le pueden impedir. Entonces es un juicio de ejercicio de la servidumbre, le están impidiendo ejercer su derecho. No le pueden impedir eso. ¿Alguna... ¿Me explico, no? ¿Me expliqué con eso, no? ¿Alguna consulta? Por favor. Yo, Ya. señor abogado, yo pertenezco a una organización creada por ley que se llama Aprovechamiento de Agua del Tranque de San Juan, ¿ya? Se llama Comunidad de Regantes Tranque de San Juan, ¿ya? Muy antiguo. Aquí en Tucumán. No, en San Juan. San Juan. Ya. No, de Cerca de yo. Un poco más... Bueno, el caso es que una comunidad de regantes muy antigua, de por allá en 1993, 92, siguiendo con la estructura de la Constitución. El caso es que desde esa fecha hasta la actualidad tenemos una directiva muy poco activa, ¿ya? Entre las personas directivas soy yo, el secretario, pero yo aparezco como el sucio, porque tengo que andar en todas las cuestiones, pero no tengo ningún efecto resolutivo. O sea, todo lo que se haga y que no se hace porque la directiva superior no actúa. Entonces, ¿Quién es la directiva superior? Un señor... No, pero ¿es un directorio? ¿El directorio? Bueno, no. Presidente, Sí, vicepresidente... perfecto, le agradezco la pregunta. Ahí, en ese tema, es importante, se me estaba quedando en el tintero, así como, si bien nos sometemos, los conflictos como de distribución, nos sometemos a la organización, esto no es tan absoluto. Yo puedo reclamar, ¿cierto? Si hay un fallo en contra mía, yo reclamé ante el directorio de la comunidad de agua, de la asociación de canalistas o de la Junta de Vigilancia, si yo reclamé, y no me es favorable, yo puedo ir a los tribunales de justicia. Pero lo que es más importante es que es muy típico. Lo que es más importante que los directorios, ¿cierto?, sean arbitrarios y realmente no hagan su función. No den cuenta de las cuotas, no den cuenta de su administración en general, cometan faltas o abusos. Ahí el Estado tiene un organismo competente para fiscalizar, que es la Dirección General de Agua. Y eso es muy simple, por eso que hay que estar organizado, ¿cierto? Y al estar registrada la organización de agua en el catastro público de agua, la DGA lo va a tener el nombre, va a tener la ubicación, va a tener todos los datos, y ¿sabe qué?
no dan cuenta, no hacen asamblea, no dan cuenta de los gastos, y la DGA interviene y les dice, Dirección General de Agua interviene y les dice lo que tienen que hacer. Si no lo hacen, lo llevan a tribunal, la Dirección General de Agua denuncia a tribunales, y ahí tienen que someterse a lo que digan los tribunales. Por eso es importante estar organizado, y no solamente eso, sino que después, de una vez que estén organizados, estar bien organizados, en cuanto a contabilidad, en cuanto a gestión. Yo con esto termino los agradecimientos.